voto por la red. Sebastián Piñera Echenique, presidente número 33 de nuestra historia republicana y el séptimo mandatario tras la recuperación de la democracia, deja su segundo periodo con un 24% de aprobación según la última encuesta CADEM, la más baja de un presidente desde 1991. Fue un difícil periodo, sin duda, porque además de enfrentar una brutal pandemia y una revuelta ciudadana, fue objeto de acusaciones constitucionales y de múltiples polémicas que lo acompañaron en un país convulsionado por la vorágine sociopolítica de los últimos años. Pero también se va con una admirable gestión de inoculación y con la histórica ley de matrimonio igualitario. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Sí, juro. Aquel lejano 11 de marzo de 2018 venían, según sus slogans de campaña, tiempos mejores y terminaría la fiesta para los delincuentes. Entraba la moneda venciendo en la segunda vuelta presidencial con un 54,58% a Alejandro Guillé, quien, de acuerdo con la opinión del propio Piñera, representaba un riesgo para los chilenos, acercándose peligrosamente al modelo venezolano. Tras cumplir casi un año al mando de la nación, Su Excelencia viajó a la ciudad de Cúcuta con la intención de entregar ayuda humanitaria a Venezuela con su gran aliado en la región, el presidente colombiano Iván Duque. Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile porque tenemos un deber de solidaridad. Y yo nunca olvido que cuando Chile... El viaje hasta la actualidad es blanco de profundas críticas de varios sectores políticos que responsabilizan a Piñera de un explosivo aumento del flujo migratorio por haber invitado en ese viaje a todo migrante venezolano que quisiera escapar de la dictadura de Nicolás Maduro y residir en el país. Se suponía que sería un proceso tranquilo, pero a más de 3 años de aquella controvertida visita, Chile vive una gravísima crisis migratoria que ha afectado a la zona norte, trayendo consigo actos de violencia, racismo, xenofobia y protestas anti-inmigración por la inseguridad debido a los ingresos por pasos no habilitados. Otra deuda que deja el gobierno de Piñera, al igual que sus precedentes, es el conflicto en la Araucanía. Una de las balas alcanzó a un joven que iba en el tractor. Está vivo, está vivo, está vivo. Deja la motosierra al lado, deja la motosierra al lado y ayuda al teniente. El joven Camilo Catrillanca. Ayúdalo, ayúdalo. El 14 de noviembre de 2018 fue asesinado en Temucuicui el comunero mapuche Camilo Catrillanca por el sargento de carabineros Carlos Alarcón, quien le disparó por la espalda mientras este realizaba labores mecánicas a un camión. El ex sargento fue condenado por homicidio simple consumado y homicidio simple frustrado junto a otros funcionarios condenados por obstrucción a la justicia y apremios ilegítimos. El caso significó la renuncia del entonces general director de Carabineros Hermes Soto. El conflicto entre el gobierno y la nación mapuche fue poco a poco creciendo, cada vez con mayor violencia. El estado de excepción, sumado a las víctimas y a los ataques incendiarios en contra de maquinarias, casas y escuelas públicas, acrecentaron la inseguridad en el lugar, adoptando el concepto de macrozona sur. Junto a esta crisis, el estallido social llegó el mismo día en que el mandatario calificaba a Chile como un oasis. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis. Muchos analistas afirman que el viernes 18 de octubre del 2019 fue un antes y un después para su gobierno. Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera o una sala de clase que tiene el piso malo. Y yo me pregunto, ¿y por qué no hacen un bingo? Y sobre todo en un país donde la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios. El porcentaje altísimo del patrimonio de los chilenos es la propiedad asociada a una casa, o un departamento, o una casa en la playa, o un terreno. Los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos, una fracción de ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social. Alguien toma el metro a las 7 de la mañana, quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. También destacar para los románticos que han caído las flores, el precio de las flores. Así es que los que quieran regalar flores,
en este mes las flores han caído un 3,7%. En 2 o 3 días y van 3.500 personas. O sea, cabros, esto no prendió. El alza de 30 pesos en el transporte público y las desafortunadas declaraciones de algunos de sus ministros fueron los detonantes para una sociedad agotada de los abusos por parte de la élite política y económica. Lo que comenzó con evasiones masivas en el metro iniciadas por estudiantes secundarios creció hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en cada rincón del territorio. El descontento vino de la mano de atentados incendiarios, saqueos y la quema de 118 de las 136 estaciones de metro, pillando al presidente celebrando el cumpleaños de su nieto en una pizzería. Siguieron las marchas y vendría una particular alocución del presidente Piñera, seguida por las declaraciones del general Javier Iturriaga. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Mire, yo soy un hombre feliz. La verdad que no estoy en guerra con nadie. El 25 de octubre, la población respondía con la marcha más grande de Chile, con cerca de 1.200.000 personas, cifra que incluso sobrepasaría la celebración del triunfo del no en 1988. Durante las movilizaciones sociales se contabilizaron más de 8.000 víctimas de violencia estatal y 460 casos de lesiones oculares ocasionadas por el actuar de carabineros y de funcionarios del ejército, quienes fueron acusados de violaciones a los derechos humanos. El número de estos atropellos fue denunciado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional en concordancia con Fiscalía. Siento que Carabineros ya perdieron el respeto de la gente, el respeto de todo en realidad. Han cometido muchos crímenes porque piensan que porque un joven tira una piedra tienen derecho a quitarle su vida o a mutilarlo sacándole sus ojos. Y creo que siguen pasando estas cosas porque la institucionalidad nunca cambió después de la dictadura. La policía es la misma, con los mismos protocolos, incluso las mismas personas. Quizás fuimos ingenuos en pensar que en algún momento no iba a volver a haber violaciones de derechos humanos. El manejo del estallido sería el gran motivo de la salida del ministro del Interior Germán Chadwick a fines de noviembre del 2019 y luego de Gonzalo Blumel. Y esperamos y estamos agradecidos de haber sido parte de la construcción de un acuerdo que esperamos sinceramente derrote la violencia que se ha engendrado en nuestro país en las últimas semanas. El acuerdo por la paz no significa solamente resguardar el orden público y la seguridad ciudadana. Tras el acuerdo por la paz y una nueva constitución, quedaría establecido el plebiscito ante el cual personalidades como Andrés Alamán ya se pronunciaban a favor del rechazo. Y hoy está en nuestras manos construir un Chile más justo y democrático. Podrán arrebatarnos muchas cosas, pero nunca la esperanza y la dignidad. Pero el apruebo ganaría con un 78,28% y la opción de la Convención Constitucional dejaría a los parlamentarios fuera, quedándose con el 79% de los sufragios emitidos. Luego vendría el triunfo en el Parlamento, fijando las características de la Convención, paritaria y con 17 escaños reservados para los pueblos originarios, además de la posibilidad de crear listas de independientes. La derrota del oficialismo en la mega elección de los convencionales en mayo del 2021 fue lapidaria, consiguiendo solo 30 escaños de los 138 cupos disponibles. Volviendo atrás, al 3 de marzo del 2020, las autoridades daban cuenta del primer caso de coronavirus en Chile. Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país. La OMS declararía la pandemia y vendrían las cuarentenas imponiendo clases online, teletrabajo, toque de queda y la incertidumbre de saber qué pasaría en los próximos meses.
El 3 de abril, un mes después, vendría la foto de la polémica en Plaza Italia. El presidente Piñera posaba junto al monumento baquedano en medio del encierro de todo Santiago en el segundo viernes sin manifestaciones en Plaza Dignidad. Pronto, los reportes sanitarios informados por Jaime Mañalich tendrían que ser corregidos en su cifra de fallecidos. Se cuestionaría la contratación de espacio riesgo. Mañalich asumiría que desconocía el hacinamiento de las zonas más vulnerables de la región metropolitana y tras el derrumbe de su castillo de naipes, llegaría el ministro Enrique París con un tono diferente. Sin embargo, pese al plan paso a paso, el número de fallecidos ascendía de forma preocupante, llegando hoy a superar los 43.000 muertos, ubicando a Chile en el número 33 en el mundo como el país con más decesos por millón de habitantes, dejando fuera a Martinica, Montenegro y San Marino del listado. Esto sin contar que hasta hace pocos días de este mes, el MinSal aún no entregaba los correos sobre muertes por COVID solicitados el 2020 y en ese momento no compartidos con la explicación de que podría afectar la seguridad nacional. Por otra parte, en medio del reparto de cajas de mercadería para los más vulnerables, se filtraría un instructivo de marketing para la entrega de estas cajas, donde se destacaba planos a grabar en las entregas y cómo debía enfatizarse que siempre se debía valorar en esas instancias al presidente de la República. La entonces ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, sería la que saldría a poner la cara para pedir disculpas en nombre del gobierno. Debemos reconocer que es un instructivo que no fue bien hecho y no refleja las directrices que dimos. Si el presidente hubiese visto este instructivo como salió, jamás habría autorizado que saliera un instructivo como este. Estamos acá en el hogar Macera, los carabineros, los pacos acaban de disparar a los niños del hogar. Es una situación terrible. Estáis disparando, no puedes hacer eso, no puedes disparar. Tras estos registros, del 18 de noviembre del 2020 ocurriría el último remesón en Carabineros. El presidente removía al entonces general director de la policía uniformada, Mario Rosas, un día después del operativo en un hogar del Sename en Talcahuano que dejaba 2 menores baleados por uniformados. El general Rosas cumplía entonces 698 días en el cargo, luego de haber sido duramente cuestionado estando al mando durante el estallido social. 12 días después del 18 de octubre, declararía en una entrevista que las denuncias de abusos y excesos en contra de Carabineros habían sido excepcionales y ante el proceder de la institución omitiendo y tergiversando información como en el caso de Gustavo Gatica, ya a esas alturas no eran pocos los ciudadanos que pedían su salida. En su lugar asumiría el general Ricardo Yáñez. A fines del 2020, en plena época navideña, Sebastián Piñera confirmaba que había recibido el primer cargamento de vacunas contra el COVID-19, refiriéndose a ellas como una luz de esperanza. Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino serían las vacunas que nos protegerían del virus, instaurando un proceso de vacunación en 2 etapas y después con la entrega de dosis de refuerzo. Y aunque en enero del año pasado la aprobación del presidente Piñera, según la CEP, caía a solo 6%, la más baja de nuestra historia democrática tras la dictadura, su trabajo para la campaña de inoculación en el país sería valorada y aplaudida en el mundo entero. Hoy deja el gobierno señalando que deja garantizada la 4ª dosis para todos los chilenos. Otras manchas en el segundo periodo de Piñera fueron los 2 intentos por acusarlo constitucionalmente. La primera acusación fue por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. La segunda fue por falta de probidad y por haber comprometido gravemente el honor de la nación tras la revelación de los Pandora Papers, hecho que vincula a Sebastián Piñera y a su amigo Carlos Delano con la venta de la minera Dominga. Si bien ninguna acusación llegó a concretarse como tal, Piñera con esto fue el segundo presidente de la historia, tras Carlos Ibáñez del Campo, en someterse a dicha instancia. Entre los logros de su segundo mandato, deja promulgadas una ley de identidad de género, la ley de garantías de derechos de la niñez y la de matrimonio igualitario, que permite a personas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar. También figurará la asignación de IFE, aunque demoró en pasar de 65.000 a 100.000 pesos y al tardar en llegar a los más necesitados, gatilló los retiros de 10% de las AFPs. Por otra parte, quedará a su nombre la ampliación de las líneas del metro, el sistema de transporte público red y la pensión garantizada universal, que no estuvo exenta de polémicas.
Quizás el bochornoso final de su canciller Andrés Alamán, quien abandonó el gabinete a días del término del mando de Piñera para presidir la Secretaría General Iberoamericana, es una postal poco afortunada un mes antes de que el presidente dejara la moneda y en medio de una crisis migratoria sin precedentes. ¿Será el segundo periodo de Sebastián Piñera el peor gobierno desde el regreso de la democracia? Las cifras de aprobación no lo acompañan. Algunos ya tienen su diagnóstico y otros dicen que solo la historia será la encargada de juzgar a más largo plazo. Presidente Gabriel Boric, cambio de mando por la red.